Para quienes amamos el baile, sobre todo el baile de tango, no hay nada que nos llene tanto de felicidad como pensar en ir a la milonga. Pero si pasara o te pasara esto que te voy a contar, no vayas a bailar. ¿Te parece que exagero? Seguime hasta el final. Sí, para quienes nos denominamos milongueros, no hay día que no pensemos en ir a bailar. Nos encanta pensar que vamos a disfrutar de encontrarnos con gente amiga, que vamos a lucir nuestros pasos, que vamos a bailar abrazados y escuchar las tandas de las grandes orquestas y sobre todo a tener la cabeza despejada como en blanco, lejos de todos los problemas y las angustias que nos suele traer el trajín cotidiano. Tanto es el bienestar que hasta cuando nos encontramos con otro milonguero nos suele decir cosas como: lo que se pierde los de afuera, esta es la mejor terapia. Si estamos aquí estamos bien, y qué bien hace la salud. Y la verdad es que yo coincido con esas frases. Ir a bailar y bailar hace bien por donde lo veas. No hay mejor red social que toda la gente que te encontrás en los lugares de baile. Pero a veces hay circunstancias o situaciones por las que por ahí no convendría ir, por las que por ahí convendría tomarse un respiro. ¿Te parece que estoy equivocado? Bueno, digamos que al menos convendría plantearse si valdría la pena ir. Yo sé que la felicidad que nos da la milonga es incomparable, pero convengamos en que, si bien nos alegra el corazón, no todo lo cura o lo cicatriza. ¿Te pasó alguna vez de no haber querido ir a la milonga por algún motivo? Tu respuesta, déjamela en los comentarios y de paso formá parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Mi nombre es Gustavo Bensegrizabá y ahora sí, continuemos. Sea como fuere, hay momentos en que no queremos ir a bailar. No debiéramos ir a bailar, o mejor dicho, no debemos bailar en la pista. Por eso quiero compartirte aquí 5 cosas que me parece importante que sepas, por lo que si te pasara esto, no vayas a bailar. Veámoslo ya. 1. Baja energía. Para ser honestos, no todos los días estamos iguales. Puede ser por un tema hormonal, pero la mayoría de las veces se debe a otra cosa. Yo recuerdo que todos los domingos me encantaba bailar una tanda de Pugliese en el Club Grisel con una milonguera que solía estar allí. Creo que era el momento que más esperaba en la milonga, porque a pesar de que yo estaba en mis inicios, ella me hacía sentir que podía hacerlo bien. Así debía haber estado bailando con ella por más de 8 meses. Cada semana era una tanda de Pugliese con placer garantizado. Hasta que un domingo, apenas la abracé y comenzamos a bailar, me dijo: estás distinto. Yo no quise decirle nada y hasta traté de disimularlo, pero el día anterior había terminado una relación de pareja y sentía una gran tristeza. Y allí me di cuenta que esa milonguera, quizás por conocerme tantos meses, había percibido esa diferencia. Se había dado cuenta de que lo que había cambiado no era ni mi abrazo ni mi modo de bailar, sino mi energía. Se había dado cuenta de que ese énfasis personal que yo ponía desde el momento que la abrazaba no era el mismo de siempre. Por más que me esforzara, no tenía suficiente energía para bailar. Estaba abatido. Es como si vos hubieses terminado de correr una maratón y luego quisieras quedarte en la pista hasta que se corte la música. No podés. Por más que quieras, no podés. Entonces aprendí esta lección que quiero compartirte. Sea por el motivo que fuere, si tenés poca energía, no vayas a bailar. ¿O para qué lo vas a hacer? ¿Para que alguien termine una tanda sin disfrutarla? Anótalo. Si tenés baja energía, no vayas a bailar. 2. Comer en exceso. Hay algo que nadie va a negar. Ya sea por el cumpleaños, por el festejo de fin de año o la fiesta que se te ocurra, siempre nos excedemos con la comida. La verdad es que hay que tener una disciplina de hierro para decirle no al bife de chorizo y al brindis con alcohol y al helado, por mencionar algo tradicional en las fiestas, al menos en las fiestas porteñas. Posiblemente el verdadero bailarín logre mantener la disciplina aún en esos momentos de riesgo, pero para el milonguero no hay como disfrutar de grandes comilonas. Más aún, hasta a veces le ponderan que tenga pancita. Pero viste que a veces, luego de un asado a la parrilla con vino tinto, al levantarte de la mesa sentís que te devoraste la mitad del ganado de la estancia vecina. ¿Viste que te sentís tan pesado que hasta podrías tirarte a dormir en la pista? Si eso te ocurriera,
Si sentís que no podrías moverte por haber comido en exceso, no vayas a bailar. Por más que las mujeres ponderen tu panza, fíjate que ellas suelen cuidarse con la alimentación. Si pensás ir a bailar luego de una fiesta, come con mesura. Seguramente muchas milongueras estarán felices de verte bien. Y en tren de confesiones, pensar que cuanto más crezca tu pancita, menos podrán abrazarte. ¿Se entiende? 3. Síntomas de enfermedad. Esto es tan claro que casi me exime de cualquier comentario, pero a veces ocurre que hay personas que se sienten resfriadas y piensan, bailando se me pasa todo. Y la verdad es que si estuvieras resfriado, no se te pasa todo, sino que pasás todo. Pasás los virus, las bacterias, la humedad de tu nariz. Y también ocurre cuando sentís que los ojos tienen como una irritación y pensás, me voy a bailar mañana y estoy como nuevo. Y luego de darte el gusto, volvés a la milonga como nuevo transmisor, porque lo que hiciste fue contagiarle a más de una persona tu conjuntivitis. La verdad es que a veces no somos conscientes de cuánto podemos perjudicar a los demás. Minimizamos los síntomas que nos aparecen. Yo entiendo que hay milongueros y milongueras que no quieren renunciar a la milonga por nada, pero si a vos te pasara esto, no vayas a bailar. Si sintieras que hay algo que no está bien con tu salud, así sea un simple resfrío, conjuntivitis, una variante delta u otra cosa que te parezca inofensiva, intenta ver a un médico. Y si no tuvieras cómo ir a un médico, no aparezcas por la milonga. El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. 4. Problemas emocionales. ¿Alguna vez, como te dije en el video, bailar o buscar una pareja, cuyo enlace te dejo en la descripción, la milonga es un depósito de gente con problemas emocionales no resueltos? Es cierto que algunos, gracias a una buena terapia, llegaron a no odiar a su ex, pero en la mayoría de los casos, no siempre se logra, ¿verdad? El tema es que a veces sabemos que esa persona que nos moviliza interiormente, o incluso esa persona que fue amiga y por una estafa pasó al bando contrario, nos determina un comportamiento distinto a la hora de bailar. Y más aún si nos la cruzamos en la pista. Y más aún si está delante o detrás de nosotros en la pista. Sentimos que nos duele el estómago, se nos acelera el corazón, queremos que el terapeuta nos devuelva la plata y las horas invertidas en terapia. Y lo que podría haber sido una excelente noche se transforma en un momento de sufrimiento. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué vas a esa milonga? Si sabes que no podés controlar lo que te pasa cuando te cruzás con esas personas que te hicieron sufrir. Si no pudiste encontrarte con ellas para aclarar las cosas y vivir en paz, ¿por qué vas? Si te pasara esto, no vayas a bailar. Ese bailarín o esa bailarina que abrazás, si tuviera desarrollado el sentido de la percepción, se daría cuenta de las tensiones que emanan de tu cuerpo. Notaría una acción violenta involuntaria, la distracción en el baile o el brazo tieso. Mejor evita estas situaciones y de paso busca una terapia que te ayude a resolver en vez de ponerle un parche al corazón. 5. Incomprensión del baile. A ver, hay veces que así como la tecnología nos pasa por encima si no nos actualizamos, del mismo modo el baile nos pasa por encima si no seguimos tomando clases. Yo recuerdo, por ejemplo, que hace más de 20 años solía bailarse en las milongas llenas de jóvenes, algunas volcadas o un movimiento llamado montesino que consistía en intercalar las piernas izquierda y derecha alternadamente entre las piernas de la mujer mientras ella giraba alrededor del varón. Luego se puso muy de moda el ocho cortado, un movimiento que podés ver en el video 5 paradas en el ocho cortado, cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción. Y más tarde se volvió a poner de moda el enrosque con lápiz, que hoy casi no hay joven que no lo haga. Ahora, si tu costumbre es solamente caminar, hacer unos 8 pequeños y seguir caminando durante los 4 tangos de una tanda, ¿qué pensás que va a sentir la persona que abrazás? A veces nos cuesta aceptar que existen nuevas formas de bailar en un salón, formas de bailar que no se adaptan a lo que denominamos nuestro estilo. Pensás que la textura de la milonga cambió y que ya no era lo que conociste en sus comienzos. Hasta te hace sentir incómodo que ella tome las riendas del baile en algún momento o que él siga practicando el 8 atrás hasta que se disloque la cintura. Si ese fuera el caso, si pasara eso, no vayas a bailar, al menos a ese salón. ¿Para qué vas a exponerte a ir a un lugar donde no vas a disfrutar? ¿Porque te gusta sufrir? Yo te aseguro que para sufrir hay mejores métodos, como barrer una escalera de abajo para arriba.
Y si no podés adaptarte a la forma de bailar o al estilo de baile del lugar a donde vas, entonces cambia de milonga. Intenta ver dónde encaja mejor tu modo de manejarte en la pista. Y si el sufrimiento ocurriera en todas partes, sí, toma clases hasta que logres amalgamar tu vieja escuela con las nuevas ideas. Al fin, todo se trata de aprender. Así que si te pasó alguna de estas cosas que te describí, o recordás otras por las que no quisiste ir a bailar, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Ahora, entre nosotros, conviví en paz, come bien sin exagerar, llénate de buena energía y evita problemas con los demás. La milonga necesita de los bailarines. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.